Estevão Mascada, eu sou o diretor do IAT e eu queria primeiramente agradecer ao professor Martins pela oportunidade que está nos dando de aprender um pouco com essa apresentação e agradecer também a presença de todos aqui, né, e convidá-los para participarem sempre dos eventos do IAT. Nós temos lá uma página, Facebook, etc. Né, e a participação não precisa ser sozinho também, não, pode ser também propondo projetos e trazer uma pessoa e participar com o presidente. Né, nós estamos sempre de portas abertas a toda a comunidade. Não vou passar aqui sem perguntas ao Romulo para ele dar início à nossa palestra. O professor Martin Linhart dá início a uma série de encontros que a Cátedra IAT Santander proporciona à universidade, a nós docentes, a nós técnicos administrativos, aos nossos visitantes extra-universidade. É um prazer ver vários colegas de várias escolas, de várias disciplinas, de várias áreas. É tão difícil isso, né? Nós estamos sempre agarrados à nossa disciplina, à nossa trincheira. Então, em nome da Cátedra, em nome da Faculdade de Letras, eu agradeço a presença de vocês e passo a apresentar o professor Martin Linhart. Martin, lá no Peru já disse Martin, porque agora Martin vive em Lima, é professor aposentado da Universidade de Zurique, com formação em literatura, antropologia, história. Desde os anos 70 se dedica a estudar a região andina do continente, com ênfase especial na obra de José Maria Arguedas. E nos últimos anos se dedica também a investigar a elementos da diáspora africana, as rebeliões ocorridas na África com suas correspondências na América, né, no Brasil e na América Hispânica. Martin tem um livro clássico, ou tem alguns livros, né, um especialmente chama-se La Voz de Sueia, em que rastreou o que aconteceu com a voz, com a oralidade, depois que chegam os ibéricos ao continente americano. Né? Sua obra é um pouco maior que esse livro, atualmente ele está fazendo documentários também, tem um documentário Martoma, e estará conosco até o final desse mês, então desde já nós agradecemos a sua disponibilidade em vir aqui, e passamos a palavra ao professor Martin, e agradecendo a todos também. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado pela apresentação que fez de minha obra. Eu queria agradecer à universidade, ao IEAT, o convite que fizeram para estar aqui não só hoje, mas todo o mês de agosto. Mas se querer falar em espanhol. Sim, depois vou falar em espanhol. Mas não, precisamente, quer dizer, quero cumprimentar todos os presentes aqui. Infelizmente, a fala que vou fazer, a palestra vai ser em espanhol, espero que não seja um problema, mas é muito mais conveniente porque vou citar muitos textos que estão todos em espanhol e teria sido muito complicado. Um pouco também curioso ler todos esses textos em tradução, mas parece que é uma tradução simultânea para aqueles que têm problemas para entender o espanhol, que é quase a mesma língua que o português, finalmente. Bom, então, o título de minha fala é Mitologias Andinas, Mito, História e Espaço. ¿Qué es un mito? ¿Se ouve? ¿Qué es un mito? ¿O qué tenemos por mito? En términos antropológicos, un mito, parafraseando a Mircea Eliade, es una historia sagrada en la cual una sociedad, a través de sus narradores, relata cómo sus antepasados míticos crearon el mundo en el cual esa sociedad está viviendo. Ese pasado mítico es sagrado, y sagrada es la actuación de los héroes míticos. Periódicamente esa actuación es conmemorada y presentada como modelo de actuación. Dos conclusiones se desprenden de esta definición. Por un lado, un mito no es un relato histórico, sino una fábula que explica míticamente, podríamos decir,
porque una sociedad y su entorno espacial acabaron siendo tal como son. Por otro, la fábula de los orígenes de la sociedad en cuestión se traduce también en prácticas rituales. La definición de Eliade se refiere básicamente a sociedades tradicionales cuya vida no ha sufrido mayores trastornos o rupturas, a sociedades frías, si usamos un término usado por Claude Lévi-Strauss. El famoso etnólogo francés distinguía entre sociedades frías o sin historia y sociedades calientes o con historia. Es obvio que en un sentido estricto nunca hubo sociedades sin historia, pero se puede admitir que en algunas de las sociedades que llamamos tradicionales, la continuidad predomina sobre las rupturas. Ahora bien, las sociedades andinas ya antes de la conquista española y sobre todo después de ella han sido y siguen siendo sociedades calientes. ¿En qué medida entonces las mitologías andinas pueden verse a partir de la definición de Eliade? ¿En qué medida han sido afectadas por las transformaciones políticas, económicas y sociales de los últimos 5 siglos? Pero antes todavía cabe hacerse otra pregunta. ¿En qué medida conocemos las mitologías andinas antiguas? Lo que sabemos de ellas es básicamente lo que transcribieron a partir de las tradiciones orales nativas los primeros antropólogos europeos que llegaron al Perú, eclesiásticos y funcionarios de la corona española. ¿Se entiende? ¿Sí? En algunos casos, los transcriptores son letrados nativos. Pide para ir un poco más despacio que sí. En algunos casos, los transcriptores, o sea, los de las mitologías antiguas, son letrados nativos al servicio de los antropólogos mencionados. La primera recolección de mitos andinos enfoca casi exclusivamente tradiciones orales incas. Huellas de esta recolección las encontramos en obras cuyo contenido es la historia de los incas, no la mitología, la historia de los incas. Sus autores son, entre otros, Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Pedro Sarmiento de Gamboa, Cristóbal de Molina, Martín de Morúa, Juan de Santa Cruz, Pachacuti Quizalcamayua, y uno más que ustedes a lo mejor sí conocen, porque a los anteriores probablemente menos, Garcilaso de la Vega, el Inca. La que parece seguir más de cerca una tradición oral, al punto de permitir su retraducción al quechua, la lengua en la cual fue formulada por los depositarios de la tradición, es sin duda Juan de Betanzos, un soldado de la conquista que se casó con una hermana de Atahualpa, Añas Holden, y que se desempeñó luego como intérprete oficial en las negociaciones entre los españoles y la nobleza inca, colaboracionista o disidente, ¿no? Como lo explicó convincentemente la historiadora María Rosborowski, Betanzos, en tanto historiador, sigue la tradición de la panaca. Panaca es un clan incaico, de la panaca inca a la que pertenecía su esposa, la del inca Pachacuti. En el relato de Betanzos, solo en los primeros tiempos de la historia incaica, en particular el nacimiento de los hermanos Ayar, tienen rasgos claramente míticos. A continuación se narran, aunque con abundantes ingredientes míticos, los gobiernos de los incas más o menos históricos. Pero, ¿dónde termina el mito? ¿Dónde empieza la historia? En su significado original, mitos remite, o sea, la palabra griega, ¿no? Remite a narrativas de una sociedad ágrafa. Como lo sugiere Jack Woody en su libro Domestication of the Savage Mind, o sea, domesticación de la mente salvaje, cualquier sociedad relativamente compleja en términos socioeconómicos y extensa en cuanto a su territorio, crea, por motivos de eficiencia administrativa, algún tipo de notación, o si queremos, de escritura. Los incas, como es sabido,
se servían para la administración de su vasto imperio de un artefacto llamado quipu. Quipu, un objeto, digamos, que consta de cuerdas, colores, nudos, etc. Bueno, un artefacto que permitía almacenar datos cualitativos y cuantitativos. Así, en la visita de García a la provincia de Juli en 1557, los jefes de linajes y otros responsables nativos se presentan con sus tipos incaicos para contestar preguntas que se refieren a la demografía, la producción y el sistema tributario de sus comarcas. La memoria del depositario de la tradición oral, apoyada en la memoria colectiva, suple los datos históricos. Salvo en sus comienzos, pues, la sociedad inca no era una sociedad propiamente ágrafa o en términos de Lévi-Strauss, fría. La sociedad incaica era sin lugar a dudas una sociedad caliente, una sociedad con historia, pero que conservaba su mito de origen y que mitificaba su historia. Ahora bien, la mitología de los incas no fue la única en el área andina. La focalización casi exclusiva en la mitología de los incas, que se constata en los documentos redactados en el contexto de la conquista y la ocupación española de los Andes centrales, se debe a que los españoles llegaron en un momento en que los incas, grupo expansionista, habían impuesto su poder, o por lo menos su hegemonía, en toda esa área. Por eso mismo, los españoles hicieron de los incas sus interlocutores privilegiados. Resultado de esa alianza hispano-inca fue, entre otros, el opacamiento de la historia y la memoria de otros señoríos que se habían desarrollado en esa zona a lo largo de los siglos o incluso los milenios anteriores. Si los españoles hubieran llegado solo 3 siglos antes, se hubieran encontrado con una situación muy diferente, la de un archipiélago de señoríos más o menos autónomos. Los incas, como se sabe, se consideraban hijos del sol, y sus ritos centrales, como el Inti Raymi, que fue reinventado por motivos turísticos en los años 50 del siglo XX, eran homenajes al sol. Si bien, por los motivos expuestos, nuestro conocimiento de las mitologías andinas no incaicas es relativamente escaso, las pocas que se conocen con cierto detalle permiten formular la hipótesis de que desde siempre, para decirlo así, existía entre los pueblos de la cordillera andina una cosmovisión y unas cosmologías en gran parte compartidas. Las fuentes de que disponemos para afirmarlo son, en primer lugar, un manuscrito quechua de comienzos del siglo XVII, conocido hoy como manuscrito de Huarochirí, y traducido casualmente por José María Arguedas con el título de Dioses y Hombres de Huarochirí. Disponemos, en segundo lugar, de los documentos judiciales que se confeccionaron en el contexto de la represión del movimiento revivalista del siglo XVI, el Taqui Othon, después ya volveré a ese término, y de un gran número de testimonios nativos recogidos unas cuantas décadas después en el marco de lo que se llamaba la extirpación de idolatría. 2 testimonios nativos que quiero presentar a continuación, uno del siglo XVI y el otro del siglo XVII, muestran coincidentemente que las entidades de mayor poder en la cosmovisión andina tradicional son las huacas o también los cerros que se llaman de diferentes maneras en diferentes regiones, pero el término más conocido es el de Apu, que es el término en quechua cusqueño. El primero de estos testimonios proviene de la campaña de represión contra el Taqui Othon. Bueno, eso significa enfermedad del canto y la danza, un movimiento de mediados del siglo XVI protagonizado por sacerdotes bailarines que resucitan
a pocas décadas de la ocupación española a las deidades andinas tradicionales. Bueno, en esta imagen ustedes pueden ver un militante, digamos, un bailarín, sacerdote del Takyonjoy, preso por los españoles, ¿no? La ilustración es de la crónica de Huamancoma de Ayala, una crónica de 1610 aproximadamente, en español, en parte también en quechua y en otras lenguas, una crónica ilustrada, digamos, que voy a seguir mencionando a lo largo de esta exposición, porque es muy importante, sobre todo porque es una de las poquísimas crónicas escritas por un nativo, digamos, quechua hablante, y además un nativo, digamos, que fue un personaje, digamos, un cacique en la época prehispánica. Bueno, entonces, el primer testimonio que quiero mencionar, que quiero leer, y que proviene de la represión de ese movimiento nativista llamado Takyonjoy, dice lo siguiente. A la cuarta pregunta, Bartolomé Berrocal, notario apostólico de la audiencia eclesiástica de Huamantla, o sea, la ciudad que muchos llaman Ayacucho, dijo que lo que sabe es que este testigo vio, como el dicho Cristóbal de Albornoz, descubrió entre los dichos naturales la secta y apostasía que entre los dichos naturales se guardaba, que es la Aira Taki Ono, que era que muchos de los dichos naturales predicaban y publicaban y decían que no creyesen en Dios ni en sus altos mandamientos, ni creyesen en las cruces ni imágenes, ni entrasen en las iglesias, y que se confesasen con ellos y no con clérigos ni padres, y que ayunasen 5 días en sus formas como lo tenían de costumbre el tiempo del Inca, no comiendo sal, ni ají, ni maíz, ni teniendo cópula con sus mujeres, sino solo beber una bebida de asua, que es la chicha de jora, destemplada, sin fuerza, y mandándoles adorasen y ofreciesen de las cosas suyas naturales, como son carneros, aves, tohto, no voy a traducir esos términos, en parte es difícil, tohto, chimbo, tampaca y carapa, y mollos y plata, y cantidad de comida y otras cosas. Y que ellos, eso es lo que cuenta ahora, eran mensajeros de las huacas, Titicaca y Tihuanaco, Chimborazo, Pachacama, Tabotoco, Carahuilca, Jarvarazo, y otras más de 60 o 70 huacas, y que en nombre de ellas les predicaban. Las cuales dichas huacas, decían los dichos apóstatas, que estaban peleando con el Dios de los cristianos y que presto sería de vencida, y se acabaría su mita o su periodo de matar, y otras muchas cosas de ampliedades carnales y otros vicios abominables, donde resultó grandes daños y males. Vio este testigo que la dicha apostasía entre los dichos naturales se había sembrado y cundido, en la cual todos ellos creían y guardaban y hacían grandes sacrificios e idolatría. Bueno, nótese que las entidades sagradas mencionadas, coordenadas cosmológicas del universo andino, están presentes en el paisaje visible. Titicaca y Tihuanaco se ubican en el actual altiplano peruano boliviano, el volcán Chimborazo en el sur del actual Ecuador y el santuario de Pachacama en la costa cerca de Lima, Tambotoco en el Cusco y el nevado Jarvarazo en Ayacucho. O sea, son todos puntos visibles en el paisaje andino. El otro documento que mencioné pertenece al contexto de las campañas de extirpación de las idolatrías de la primera mitad del siglo XVII. Bueno, voy a leer ese texto, ustedes lo tienen en la pantalla. En el pueblo de Santiago de Aguamayo, hoy un distrito del departamento de Junín, Sierra Central, el 22 días del mes de julio de 1631 años, el dicho fiscal presentó por testigo a Felipe Nuna Vilca,
tributario natural de dicho pueblo, del cual se recibió juramento en forma. Y siendo preguntado por el tenor de la petición del fiscal, dijo que así que se casó con la hija de dicho Lorenzo Yaxahuaro, le llamó el dicho Lorenzo Yaxahuaro y le dijo que le quería enseñar el modo por qué había de vivir. Le dijo que si no se confesaba primero, que no había de ganar perdón de sus culpas. Y preguntando a este declarante con quién se había de confesar para poder ganar las indulgencias, le respondió el dicho Yaxahuaro: se confesase con mucho dolor y pensando bien sus pecados, sin olvidar cosa, con Tomay Hananpa y Tomay Ricapa, que son los que perdonan, absuelven los pecados. Y que este testigo no sabe si son hombres o si son cerdos, más de lo que le dijo el dicho Yaxahuaro, que eran unos señores muy amigos de Yaxa, que son unos polvos azules con que absuelven y perdonan luego a quien se los da. Y que así este testigo los buscó y llegó a parte donde el dicho Yaxahuaro le mandó, diciéndole que los pusiese en las manos y que los soplase hacia arriba para que el aire los llevase hacia donde habían de ir, o sea, las montañas, ¿no? Y que estos dioses, Tomay Hanampa y Tomay Ricapa, los recibieron luego y le perdonarían todos sus pecados. Y que este declarante lo cumplió así. Bueno, lo que estos documentos nos narran o describen es lo que Luis Millones llamó el retorno de las huacas, o sea, el revival de la religión tradicional después del descalabro del sistema inca. O sea, lo que se conservó no es la religión inca, que finalmente duró poco, 2 siglos en algunas regiones, sino la religión tradicional que podía tener por lo menos centenares de años o hasta miles, ¿no? Las entidades sagradas de tal revival son las o los huacas, y en particular los espíritus de los cerros, los apus, los grandes cerros o nevados. Las huacas son lugares en el paisaje que señalan el lugar de origen de un linaje. También los apus, como demuestra Sánchez Garrafa en su libro Apus de los Cuadros Suyos, se vinculan a determinados linajes. Las huacas nombradas en el primer documento, Titicaca, Itihuanaco, Chimborazo, Pachacama, Jarbarazo, son entidades o lugares sagrados de origen pre-inca. Tambotojo, en cambio, pertenece al mito de origen incaico. Tojo son las ventanas por donde salieron los hermanos Aya, ancestros de los incas. En el segundo documento, los cerros Tomayanampa y Tomayricapa son, según un documento de San Pedro de Minajaja del siglo XVI, del año 16-17, apus o dioses. El retorno de las huacas, o el retorno a las huacas también se podría decir, significa un retorno a la religión andina pre-inca o proto-inca, no a la religión oficial solar de los incas. Este, en efecto, no parece haber sobrevivido al colapso del imperio inca. Con una gran excepción, a la cual me referiré a continuación, fragmentos de las mitologías pre-incas o no incas solo llegan hasta nosotros a través de la tradición oral inca, transcrita por los españoles, o todavía a través de la nueva crónica y buen gobierno del cronista que ya mencioné, el cronista quechua, Felipe Huamán Poma de Ayala, cacique del área chanca. El área chanca es un área diferente del área inca. Los incas, para imponerse en el área, en los Andes centrales, tuvieron que vencer a los chancas, cosa que les costó mucho trabajo, y la historia también hubiera podido terminar de otra manera con el llamado imperio inca, un imperio chanca, pero bueno, los incas ganaron la última batalla. La gran excepción aludida es la mitología de la región de Huarachiri, la Sierra de Lima, recopilada a comienzos del siglo XVII por un letrado nativo anónimo al servicio de Francisco de Ávila, un feroz extirpador de idolatrías.
Como sucedió en muchos otros lugares de las Américas, en particular en Mesoamérica, los eclesiásticos solían transcribir las tradiciones religiosas y rituales de los nativos para mejor poder erradicar lo que llamaban sus idolatrías. Escrito en quechua, el manuscrito de Huarochirí nos presenta un gran número de historias protagonizadas por héroes divinos calificados en el texto de huacas. Sí, huacas, en la mayoría de los textos coloniales, remite a lugares sagrados y también a los adoratorios construidos en esos lugares. En el manuscrito de Huarochirí designa a personajes antropomorfos, en su mayoría espíritus de montañas o aguas, pero son antropomorfos como son antropomorfos, por ejemplo, las divinidades griegas, ¿no? El huaca mayor es Pariajaja, nombre que corresponde a un nevado de casi 6.000 metros de altura, situado en el límite entre los departamentos de Lima y Junín y origen del río Cañete, con sus miles de cascadas y centenares de lagunas. Una historia que muestra cómo puede actuar un huaca o apu poderoso es la siguiente. No, todavía otra cosa. Aquí del manuscrito de Huamancoma de Ayala, 4 imágenes que muestran precisamente los huacas, digamos, de los tiempos prehispánicos en los 4 cuadrantes que se supone que existían en el llamado Imperio Incaico. Entonces tenemos aquí primero los ídolos y huacas del Chichaysuyo, del Andesuyo que dio su nombre a los Andes, ¿no? Pero los Andes en realidad era el cuadrante amazónico, o sea, no era el cuadrante con más nieve, sino el único donde nunca había nieve, ¿no? Es un error, digamos, típico de situaciones de colonización, ¿no? Y ídolos y vacas del Joyasuyo, que corresponde, por ejemplo, al área donde está la ciudad de Arequipa, del altiplano, del altiplano, y los ídolos y huacas del Condesuyo, que esta sí es la región, digamos, en la cual la ciudad mayor es Arequipa. Ustedes ven que siempre hay una montaña, digamos, que domina esta región, ¿no? Bueno, ahora quiero llegar a... Sí, una historia, digamos, que les quiero leer para que vean, digamos, cómo puede actuar un apu o huaca poderoso. Esa historia es del manuscrito de Huarochirí, escrito en quechua, pero obviamente le leo en español. En la quebrada más abajo de Huarochirí había una comunidad de yuncas. Yuncas son los pueblos que viven en los valles cálidos, sea de la costa, sea de la Amazonía, ¿no? Llamada Huayquiusa. Por ese entonces, los miembros de esa comunidad celebraban una fiesta importante con una gran borrachera. Mientras bebían, llegó Pariajaja, claro, Pariajaja disfrazado de hombre. Se sentó a un lado como se deben hacer los pobres. Ninguno de los Huayquiusa le sirvió de beber. Pasó el día entero así. Finalmente, una mujer que también pertenecía a esa comunidad exclamó: «Añán, ¿cómo es posible que no hayan convidado nada a este pobrecito?». Le llevó un gran poto blanco de chicha y se lo ofreció. Entonces él le dijo: «Hermana, te alegrarás de haberme brindado esta chicha. Dentro de 5 días verás como algo muy grave va a suceder en esta comunidad. Por eso no debes estar aquí ese día. Tendrás que alejarte un poco, si no, podré equivocarme y matarte también a ti y a tus hijos. Esta gente me ha enojado mucho». Y enseguida añadió: «No hagas saber ni una palabra de lo que he dicho a esta gente, si no, te voy a matar a ti también». Entonces, 5 días más tarde, la mujer, sus hijos y sus hermanos se retiraron de aquel lugar. Los demás miembros de la comunidad seguían bebiendo tranquilamente, sus últimas cervezas, ¿no? Pariajaja subió al cerro que está arriba de Huarochirí, Manda Ocoto,
En ese cerro, Pariajaja se transformó en tempestad de lluvia y bajo forma de granizo amarillo y rojo arrastró a toda aquella gente hacia el mar sin perdonar a nadie. Entonces, esa gran cantidad de agua hecha torrentes cavó las quebradas en las alturas de Huarochirí. En otras palabras, con una Apu hay que observar ciertos principios, ciertas reglas, o si no, es la muerte. Igual que todos los Apus, Guamanis o Aukis, bueno, Guamanis y Aukis son otros términos para hablar de los espíritus de las montañas, Pariajaja, un nevado, está asociado al agua. Como lo muestra otra historia narrada en el mismo manuscrito, la historia de Chukisuso, una mujer, de él depende la irrigación de las chacras de los pueblos ubicados en los valles por donde pasan sus aguas. Los Apus también son dueños de ganados, vicuñas, alpacas, etc., y alimentan el ganado de los comuneros. Además, y no es un detalle, guardan en sus entrañas metales preciosos, ¿no? Oro, plata, etc. Unos cerros son dueños de la plata, otros cerros son dueños del ganado y otros cerros son dueños de los pueblos, dice un habitante actual de Yanque, pueblo del Valle del Colca, en el departamento de Arequipa. En la historia que se acaba de leer, Pariajaja destruye un pueblo porque los habitantes de la comunidad en cuestión no le ofrecen comida ni alimentación. El Apu en efecto exige un pago, una ofrenda ritual para seguir favoreciendo a una comunidad. Un capítulo del manuscrito de Huarochirí contiene las instrucciones que Pariajaja dictó para su culto. Y dice lo siguiente: cada vez que Pariajaja conquistaba una comunidad de las alturas y se estableció allí como huaca local, señalaba cómo debían adorarlo. Estas instrucciones eran idénticas para todas las comunidades. He aquí lo que prescribía. Nosotros pertenecemos todos a linajes diversos, bueno, dice el narrador del manuscrito, ¿no? Se dice que Pariajaja escogió un miembro de cada linaje a quien dio las instrucciones siguientes: tú eres quien cada año organizará las Pascuas según las tradiciones que yo he establecido. A este le dio el nombre de Huacasa o Huaxa y le ordenó celebrar bailes 3 veces al año y traerle coca en bolsas de cuero muy grandes. O sea, esa es una exigencia, ¿no?, del Apu. Se le tiene que hacer ciertos rituales y se le tiene que llevar cierto tipo de alimentación, entre otras cosas, hojas de coca. Lo que hemos visto hasta ahora es que los relatos míticos dedicados a Pariajaja se inscriben en una geografía, una topografía y una orografía muy precisa. No son simples historias para contar en cualquier contexto, sino relatos sagrados, como diría Eliade, que ilustran las relaciones recíprocas que entretienen los Apus y las comunidades de la zona en cuestión. Pero estos relatos contienen también alusiones en clave, podríamos decir, acerca de la historia de la región. O sea, no solo mitos, sino hay también historia, pero historia como disfrazada de mito. Bueno, un ejemplo. En todas las comunidades de la provincia de Huarochirí, así como las de Chacya y de Mama, vivía una muy densa población de yuncas, o de gente de las tierras bajas, ¿no? Entonces Pariajaja decidió que sus hijos iban a poblar aquel territorio y alejó a todos los yuncas hacia la tierra baja. A todos los que vencieron a los yuncas se les proclama hijos de Pariajaja. Por ello, cada uno declara hijo de Pariajaja a un héroe diferente que identifica con el fundador de su propio linaje. Esa historia del Apu conquistando con la ayuda de sus hijos a las poblaciones ubicadas más abajo recuerda, al modo de un mito, la expansión, es así, histórica, de grupos serranos hacia las tierras bajas. Ahora bien, el manuscrito de Huarochirí no se refiere solo a acontecimientos que se produjeron en un pasado remoto,
sino también a las relaciones de los huacas locales con los incas y a los procesos desencadenados por la conquista española. Uno de esos procesos es la conquista espiritual y en particular la extirpación de idolatrías. Bueno, paso a la segunda parte dedicada a las mitologías andinas contemporáneas. Estas ostentan rasgos semejantes a las del retorno de las huacas de los siglos XVI y XVII. Los apus, con la Pachamama, o sea, la Madre Tierra, siguen siendo las deidades principales, deidades que siguen exigiendo tributos a sus protegidos, los pastores y los campesinos andinos. Los mitos recuerdan el origen del grupo, explican el porqué de la forma peculiar del paisaje en donde están asentados, interpretan fenómenos astronómicos y meteorológicos, etc., como todos los mitos, ¿no? Paraponado con la mitología recogida o rastreada de los siglos XVI y XVII, las actuales multiplican, y eso es la novedad, las referencias temporales y especialmente históricas. Dos autores, Rosalind Gould y Bernabé Condori, en su libro Caipacha, la Tierra, distinguen en la tradición oral del pueblo de Pichimuro, Cusco, 5 tiempos. 1, el tiempo primordial y la creación. 2, el tiempo de los gentiles, que serían poblaciones pre-incas, ¿no? 3, el tiempo de los incas y de la conquista, es el mismo periodo, ¿no? 4, el periodo moderno, o sea, actual. 5, el futuro. Refiriéndonos no a la tradición oral de una comunidad específica, sino a las características más generales de la mitología andina en el área quechua, distinguiremos entre los relatos propiamente míticos, los relatos centrados en el periodo incaico y los relatos que tematizan la desestructuración, reestructuración del mundo andino a consecuencia de la conquista española, la colonización y el orden republicano. O sea, 3 tipos de relatos, ¿no? Míticos, históricos, pero centrados en lo inca, y los relatos que hablan de todo lo que pasó desde la conquista española. A un estrato propiamente mítico pertenecen los relatos numerosos que relatan las rivalidades entre apus. Voy a dar un ejemplo. Este es un relato recogido en los años 1990, o sea, hace bastante poco tiempo, menos de 20 años. Ahora, presten atención a lo que voy a hablar. Antiguamente, en los orígenes de la humanidad, el nevado Jurpuna sabía hablar. Principalmente hablaban los nevados de Hualcahualca y Jurpuna. Este cerro nevado Hualcahualca era demasiado alto. Desde que recibía los primeros rayos del sol, el Hualcahualca ensombrecía, tapaba al cerro Jurpuna. Así el nevado Jurpuna sabía estar enojado. ¿Por qué no llegan los rayos del sol allí?, decía. Entonces Hualcahualca, por lo que era alto, se sentía orgulloso. Dice que así este nevado Jurpuna habló: entonces será mejor que entremos a pelear ondeándonos. Entonces Hualcahualca aceptó por ser un nevado alto y grande. Así alistaron sus ondas. Las ondas andinas son como cuerdas para lanzar piedras, ¿no? Así alistaron sus ondas para ondearse a mitad de un mes. Dice que primero ondeó Hualcahualca con una piedra grande que pesaba varias toneladas. Así lanzó esa piedra con su onda. Entonces, pues, le hizo coger en plena cabeza al nevado Jurpuna. Así le había destrozado su cabeza. Hasta ahora vive llorando sangre. Pero esa vez no se quedó tranquilo. El apu Jurpuna le devolvió 3 ondazos y las piedras llegaron hasta muy cerca de Hualcahualca. Ahora están ahí esas enormes y temibles piedras. Bueno, es un tipo de relato, digamos, propiamente mítico, muy común hoy en día. También volvemos a encontrar el tema del apu disfrazado de hombre pobre
que es humillado por sus protegidos y que se venga cruelmente de su indiferencia para con él. Esa historia en el fondo ustedes ya la conocen porque es la misma básicamente que una historia prehispánica que del Pariajaja, ¿no? Así Sabancaya, bueno, Sabancaya es una montaña, es un volcán. Sabancaya, convertido en humano, vino acompañado de su madre al pueblo de Maca. Esto sucedió antes que pase el terremoto del pueblo de Maca. Faltando una semana para que ocurra el terremoto, nuevamente volvieron, o sea, la mamá y su hijo, volcán. Ahí hubo fiesta de matrimonio y otras fiestas. Así habían venido madre e hijo y nuevamente dieron vueltas buscando comida donde los cargos, los que pasan cargos rituales, ¿no? Vinieron como para asquearse, con la ropa harapienta, cebosos, cubiertos con telarañas, con tierra en la cara. Eran como para asquearse. A algunos les causó risa y no les dieron nada. Entonces esa vez así dieron vueltas y tuvieron que irse. Así convertidos en humanos, solamente se encontraron con un muchachito. Este jovencito les trajo con arte un poco de maíz tostado para darles a esta madre y a su hijo. Aquí esta madre generosa, sacando de su atado, le dio un choclo de oro. Un choclo, o sea, un maíz, ¿no? Este oro trajo el jovencito. Después le avisó, o sea, el arte, ¿no? Aquí van a llorar, para que ya no llores tú, yo te voy a destinar a otro lado, le dijo este jovencito. Así en verdad, este jovencito se fue a Arequipa, a otro lugar, ¿no? Después de una semana, al pueblo de Maca le sacudió un terremoto. Las casas se cayeron, pampa se hizo. Los que estuvieron en el matrimonio se hicieron aplastar con la casa. De igual forma, a los que están bailando también los aplastó. Algunos, uno que otro, lograron salvarse. Los que estuvieron dentro de la casa, todos secos, murieron. Mató a muchas personas. El relato viene de Yanque, un pueblo vecino de Maca. En su libro Aldeas Sumergidas, Morón de Bes, un antropólogo, inventarió los relatos andinos que narran historias semejantes a la que acabo de leer. Por lo general, esos relatos se refieren a sucesos que tuvieron lugar en un tiempo remoto o mítico. Aunque por su forma, el relato protagonizado por el ángel Sabancaya no se distingue de otros similares, el tiempo al que alude no es un pasado mítico, es un pasado histórico muy cercano. El pueblo de Maca fue destruido por un terremoto en 1992. El relato que se acaba de escuchar fue recogido 1 o 2 años después. Pues aquí no se habla de un tiempo remoto, mítico, sino un tiempo absolutamente cercano del cual toda la población del valle se acuerda, ¿no? El relato presenta pues una interpretación mítica de un suceso histórico. Quien narra es una persona de un pueblo vecino, Yanque. El cuento puntualiza que la destrucción de Maca se debe a que los habitantes de ese pueblo ya no cumplen con sus deberes de reciprocidad. ¿Por qué está molesto este cerro?, pregunta el narrador y responde: ya no le atiende, ya no le tiene respeto. Antiguamente a estos cerros les tenían buen respeto. Claro, esto se refiere a cambios, digamos, de la sociedad, efectivamente, que en parte se desritualiza, ¿no? Ya hay mucha migración, a veces poca gente en las comunidades, etc. Un tema importante en las mitologías actuales, en particular en las del Valle del Colca, son los incas. Si la historia de los incas, tal como la encontramos transcrita en los cronistas del siglo XVI, es historia, o más exactamente, historia mitificada, las narraciones actuales que ponen en escena a los incas son mitos en un sentido semejante al de la definición de Mircea Eliade. En la mayoría de los casos, los incas históricos se ven reducidos a un solo inca, o sea, de 12 o 14 pasan a uno solo. El inca, que asume un papel de héroe civilizador sin nombre propio. Un ejemplo.
No, parece que falta. Bueno, es breve la cita. El Inca vino después. Él también había salido de una laguna por una ordenanza de nuestra Tata Parezón. Salieron marido y mujer. Ya después de esto, los incas se reprodujeron solo de ese hombre y de esa mujer que salieron del agua. Los incas ya posteriormente construyeron las casas y los andenes en esta quebrada del Colca. Ellos ordenaron a las piedras igual que a los hombres, y las piedras corrían a trote. Hasta ahora existen los antiguos andenes. ¿Cuántos cientos de años tendrán? ¿Acaso hasta ahora se han caído, siguen parados? Son buenos andenes. Ahí sembraron los cultivos. O sea, aquí vemos a los incas históricos transformados en un inca héroe civilizador, que es quien, digamos, creó la civilización andina, digamos, en la cual viven todavía los campesinos que narran este tipo de mitos. El Inca, según los mitos del Valle del Colca, creó el maíz, construyó casas, puentes y ardenerías, repartió el agua, enseñó la cría de llamas y alpacas. Pero igual que los arcos, podía enojarse y castigar a una población que le había faltado al respeto. Sí, eso también falta aquí. Leo. Los abuelos decían a sí mismos: ¿por qué los alimentos no abundan tanto en este lado como en el lado del Cusco? O sea, ¿por qué nosotros no vivimos tan bien como los del Cusco? Le decían al Inca. De esto decían, le hacían renegar, le molestaban a los incas. Por eso es este castigo. ¿Qué abuso pues le habrían hecho al Inca? Por eso el Inca se habría ido. No les enseñó más a cultivar las chacras, conforme lo hacía ya en el Cusco. Cuando se fue, se llevó todo. Por eso será que en este lado no crecen las papas, la quinoa, la janigua. Se llevó la sal. ¿Qué cosas más se llevaría? Pero de todos modos, estamos castigados de lo que le hicimos resentir al Inca. O sea que el Inca realmente no es uno de los incas históricos, sino una figura muy parecida en realidad a un Apa, el espíritu de las montañas. En la tradición actual, pues, los incas históricos pasan a ser un solo héroe civilizador mítico. Lo mismo sucede en el llamado mito de Incarrí, un relato generalmente breve que desde los años 1950 se ha venido recogiendo a lo largo y lo ancho del área quechua. Incarrí, hijo del sol y de una mujer de las alturas, enseña a los runas, o sea, los hombres andinos, todas las prácticas productivas que necesitan para vivir. Llega el rey español y decapita al Incarrí. Su cabeza sigue viviendo debajo de la tierra y a partir de ella, de la cabeza, todo su cuerpo se va reconstituyendo. Cuando esté completo, dicen los narradores, Incarrí, si es que lo permite nuestro Padre, volverá a restablecer su reino. El mito de Incarrí es obvio, no es un mito en el sentido de la definición del Yahweh, sino una utopía. La visión de un futuro posible, pero remoto y nada garantizado. Por eso mismo el relato de Incarrí, a diferencia de los mitos protagonizados por los Arcus, no se vincula a ninguna práctica ritual. El discurso mítico andino no tematiza solo el pasado mítico, la época de los incas y el colapso de los señoríos andinos, sino también el presente. Es lo que sucede en un relato protagonizado por Ezequiel Ataucus, ex adventista, fundador de la misión israelita del Nuevo Pacto Universal y candidato presidencial en 1990. Bueno, y también 2 veces más después. Este relato, el relato que les voy a leer, fue recogido en Chivay por Carmen Escalante y Ricardo Valderrama poco tiempo después. Bueno, todos los textos que acabo de leer ahora han sido recogidos por esta pareja de antropólogos cusqueños, Carmen Escalante y Ricardo Valderrama. El texto este aquí. Ese señor, Ezequiel Ataucusi, viajó al corazón de la selva, pero él no es de los que creen en el sol, él es de los que creen en el libro de la Biblia.
O sea, no es inca, sino evangélico, ¿no? Algo, un tipo de evangélico, ¿no? Y en este viaje se tropezó por casualidad con los incas, cuando ellos estaban trabajando en el corazón de la selva. Les preguntó, ¿qué es lo que están haciendo? Estamos trabajando. ¿Ustedes son los incas? Sí, nosotros somos los incas. Y de veras estaban con ropa de incas. Le llamaron, ¿cómo has venido? Como muestra de cariño, llévate por lo menos estos choclos, o sea, maíz, ¿no? Entonces, por lo que era mucho, no quiso traer. Empezante, yo tengo maíz, ¿para qué llevar? No nos desprecies, llévate, le dije. Y se trajo uno solo. Cuando venía ya muy lejos, vio que no era maíz lo que te traía, era choclo de oro. Entonces al llegar dijo, yo quiero ser presidente del pueblo del Perú, elíjanme y yo pagaré la deuda externa solo en 3 meses. Dijo, porque en ese lugar había encontrado oro en abundancia, pero cuando volvió ya estaba vacío, no había nada, solo habían quedado los árboles. Los incas se convierten en lo que quieren, en árboles, en piedras, en animales, en agua. Después, ¿dónde se habrían ido? Como lo dan a entender otros narradores de otros relatos recogidos por Valderrama y Escalante en el Colca, los incas siguen existiendo en la actualidad, sea en la selva, en el interior de los cerros o incógnito en medio de la población andina. Una pregunta, ¿de cuánto tiempo más puedo disponer más o menos? Cuando tengas para terminar. O sea, todavía no estoy terminando. O sea, No, para seguir. Sigo, bueno. Entonces, en resumen, la mitología andina actual, si bien se sirve de los recursos literarios típicos del mito, tiende, por su atención a procesos y sucesos históricos reales, a la historia, pero una historia mitificada. Por eso mismo, a diferencia de las mitologías tradicionales, suele estar anclada en un espacio preciso y real. Quisiera aquí introducir todavía otro tipo de discurso, el de una poesía oral cantada que interpreta en clave algunas de las situaciones históricas bien conocidas por la población andina. Veamos para ilustrarlo la letra de un huayno ayacuchano. Bueno, yo voy a leer el texto en quechua en la izquierda y ustedes pueden leer la traducción en español a la derecha, ¿no? Huajyay jaja chaupitis, taitayay churiyabaja, huajyay mun chaupitis, mamayay bachayabaja, liumpas tigripas, fragajucho nispa, tigripas liumpas, micurjucho nispa, tigrincha liunchayaja, manayas micuyabacho, tigricha liunchayaja, manas tacayabacho, distinoi kitara cumplimuy niwaspa, picanoi kitara pagamuy niwaspa, ima yohayay pobre, distinuita cupichcaima, ima yohayay pobre, picanuita pagachcaima, mamayay tarach nyoja bajachiljan, taitayay tarach nyoja bajachiljan. Claro, esto no se registra así, sino que se canta. ¿A qué tipo de pobreza se está refiriendo el yo que habla en este guay? Si seguimos la historia que narra, sus padres, después de engendrarlo en un lugar salvaje e inhóspito, lo abandonaron a la voracidad del tigre y del león. Estas fieras, curiosamente, no solo no lo tocan, sino que le indican una especie de sermón. Cumple primero tu destino, paga primero tu pecado. La situación del avance poético se caracteriza ante todo por la infinita soledad en que se encuentra, la falta absoluta de protección social. De hecho, pobre retoma aquí claramente la semántica de la palabra quechua huacha o huacha, traducida generalmente por pobre, pero cuyo significado básico es huérfano. Independientemente de su indigencia material, el yo que habla carece ante todo de la protección que suele ofrecer una comunidad humana. Ser pobre no significa forzosamente andar en harapos, sino hallarse excluido de la sociedad.
Lo que agrava la situación del yo es la sentencia dura dictada por el león y el tigre. ¿Quiénes son estas fieras? Su sentencia se apoya lingüísticamente en dos préstamos españoles que corresponden a dos nociones sin equivalente en el mundo andino tradicional: destino y pecado. Son palabras nuevas, o sea, no son las palabras sino su semántica, ¿no? Ambas aparecieron en la Sierra Quechua con la prédica católica. ¿Qué pecado se le puede atribuir a un huérfano que vive en la soledad más absoluta, a no ser el pecado original, judío-cristiano, o tal vez aquel que cometieron sus padres al engendrar? ¿Y qué destino puede cumplir a alguien que no tiene futuro alguno? Es evidente que las fieras aquí son portavoces de un discurso ajeno y enajenante que rompió con la dominación española. El hecho de que los padres del huérfano hayan engendrado a su hijo entre el monte y los roquedales, es decir, fuera del espacio protector de la comunidad, alude sin duda, y ese es el punto al cual quiero llegar, a la desestructuración que viene sufriendo la sociedad andina desde la conquista. Ante la sentencia incomprensible de las fieras, el pobre pone el grito en el cielo, repitiendo a su manera la pregunta dirigida a un Dios ausente que se encuentra en las oraciones quechuas más antiguas: Maipican, ¿dónde estás? Refiriéndose a otros casos similares al que estoy comentando, José María Argueros vio en ellos una expresión de la soledad cósmica que sufren los runas, los habitantes del Ande, desde que fueron abandonados por sus dioses. Bueno, llego a la última parte. Me he limitado hasta ahora a la presencia del espacio andino y de la historia en el contenido, para decirlo así, de los relatos míticos, soslayando el hecho de que estos relatos no son meros tejidos verbales, sino parte de una performance oral gestual que se apoya no solo en la voz y el cuerpo del narrador, sino también en las condiciones espaciales y temporales vigentes en el momento de su realización. En la grabación video que voy a proyectar ahora, Máximo Damián Guamaní, un violinista popular quechua que falleció en febrero de este año, lamentablemente, narra un relato mítico semejante al que protagoniza el Apu Sabancay, antes de el Apu Ayajá. O venía así, no sé. ¿No se puede poner más fuerte el sonido? Porque sin sonido no tiene mucha gracia. Sí, a ver.
brasileiro, hay muchos caminos que han malogrado lugar no promueve. Si malahora no puede pasar, tiene que estar parado 2 minutos. Entonces, así, todo es camino más. ¿Sabes por qué ha pasado? Así como un visito bien cochino vino, esa era la señora Dios, visito bien cochino. Entraba a una fiesta de matrimonio, el matrimonio la han votado cochino, Dios vecino, la han votado. Entonces salió con la señora que estaba tejiendo su casa, entró, y entonces la señora recibió bien, ahí mismo se le dijo, mira, señora, usted no me da comida, dame flores nomás. Le han dado flores. Señora, sígueme, me atrasamos con su visita más. Acá de su vecino, vamos conmigo. Entonces, Bates, la señora con su visita con su cargado su vecino, se va a poner esa área se llama Pedro Ortega. Allá arriba se llama su nombre Pedro Ortega. Arriba. Mira, señora, tú vas ciego y no vas a llevar, no vas a ver a tu cuerpo, no vas a ver, sí, mira, sí. Él se adelantó, se iba allá a pisar para afuera, allá en su punta. Ahí han pisado, entonces tú has tapado el cuerpo y la señora nunca ha visto su cuerpo estaba hirviendo como su. Y ahí hemos salido piedra, todo, piedra, ahí está, todo se ha quedado piedra. Entonces ahí esa piedra la han tapado. Entonces esa piedra también tenía frente. Bueno, en el espacio desde donde habla Máximo, en este espacio se encuentra la laguna Zapancocha y la enorme piedra Bachubayarú, después la van a ver. En esa laguna, hoy casi seca, se esconde, según el narrador, una aldea sumergida, de la cual a la medianoche sale una procesión que ningún ojo humano debe ver, porque si no muere o se vuelve loco, como él dice. En cuanto a la piedra Bachubayarú, Máximo afirma, mostrando la pendiente de un cerro, que fue propulsada desde esa pendiente hacia el lugar donde hoy se encuentra. Esa piedra es el lugar donde los danzantes y los músicos se inspiran para su música y sus ritmos. Se trata, por lo tanto, de ese espacio, ¿no? De una heterotopía, en el sentido de que Foucault dio a esa palabra, de un espacio especial, con sus propias normas, que se vincula a otros espacios más remotos. Todos los elementos de este paisaje, igual que los seres humanos o antropomorfos que lo pueblan, son personajes del relato narrado y no, como sería el caso de un relato realista, un simple decorado. O sea, el cuento no se puede hacer sin introducir esos personajes visibles que son cerros, lagunas, etc. Ese cuento no se puede contar en otro lugar que el lugar, digamos, para el cual ha sido inventado finalmente. En la breve secuencia siguiente, una señora del pueblo vecino, que se llamaba Icahuacho, a una pregunta de mi acompañante, sitúa el mismo relato en el tiempo. La catástrofe, o sea, la misma catástrofe, se produjo, dice, en el tiempo de los españoles, cuando ya estaba todo.
esos tiempos, bueno, ya estaba ya todo. ¿Y los hispanos vienen a ver a los primeros? ¿Qué iban a poder decir? Nada, ya, venimos un secretario. ¿Esa persona no viene por acá de ella, por Estados Unidos? Ahora no, que no se sabe. Pero no hay aquí marcado. Nada, como cada año faltando para ir a sacar ya después, ya ¿Pero se qué pasó? digo, fue que empezando ya todavía, para Sofía. Bueno, en esta secuencia de esta señora se ve muy bien el carácter muy local, digamos, de este mito. Y decir, bueno, ¿a quién le va a interesar? Nos interesa a nosotros porque nosotros tenemos aquí nuestras chakras, ¿no? O sea, ella también como máximo sitúa ese relato mítico en el espacio, en un espacio muy concreto y también en un tiempo, o sea, el tiempo de los españoles, no, por ejemplo, en un pasado remoto. Bueno, en otro relato, que también voy a pasar a continuación, el relato muy corto, Máximo habla de la curación de su madre. Estaba enferma, curación conseguida gracias a una culebra que sigue conservándose, según él, 30 años después, en una jarra debajo de la tierra para otra curación u otras curaciones, ¿no? Son 30 años de historia, pero debajo de la superficie de la tierra, como en el mito de Incarrí, no cuenta. En este relato podemos decir que el tiempo histórico, que son los 30 años, y el tiempo mítico, que es el relato del mundo, coexisten, pero en niveles diferentes. Bueno, primero viene todavía lo de Vatsubayaruni, que una vez dije antes, la piedra de los danzantes. Mi mamá estaba ahí enfermo casi 2 años acá. Por andar traen, mi papá traía de lejos a una madre que lo manda todo por andar. Entonces iba a buscar culebra para cambiar frente para verlo. Y encontraba culebra amigas, traía una jarra adentro, una culebra guardando. Y si culebra hasta ahora está, no sacaba. Estaba guardado para otra curación, una curación más a sanar. Entonces ya no sacó, estaba todo cerrado. ¿Cuántos? 30 años más. Bueno, para concluir, vuelvo a la pregunta que formulé al comienzo. ¿En qué medida la mitología andina corresponde a la definición del mito de Mircea Eliade? Para el historiador de religiones, ¿no?, rumano, el mito es a grandes rasgos una historia sagrada en la cual una sociedad relata cómo sus antepasados míticos crearon el mundo en el cual esta sociedad está viviendo. Si nos referimos a la mitología de Huarochirí, cuyo protagonista es Pariajaja, mitología recogida al comienzo de la época colonial y todavía en gran medida prehispánica, la definición de Eliade se aplica perfectamente. Esto no es el caso, en cambio, para la mitología que corresponde al retorno de las huacas al comienzo de la resistencia contra los invasores españoles. Aunque inspirada en la cosmología prehispánica, la de los predicadores del Taquiorjol está profundamente permeada por la historia, por una historia nueva, una historia ajena, puesta en marcha por la ocupación española del territorio ancestral. También las mitologías actuales muestran un gran esfuerzo
por digerir una historia que ya no es la de la época prehispánica, una historia dolorosa, la de la opresión y del despojo, y también de la resistencia y de la producción de utopías. El mito, tal como lo definió él, ya funciona pues para sociedades que viven una historia en la cual la continuidad predomina sobre la ruptura, mientras que una sociedad colonizada no puede sino producir unos mitos que elaboran de alguna manera el desgarramiento provocado por la enorme ruptura que se ha abierto en su devenir. Con esto he terminado. Muchas gracias por su atención y su paciencia.